Ahora vamos a seguir con nuestra próxima conferenciante, la doctora Daisy Guardado, médico especialista en oftalmología pediátrica, profesora de la Universitaria de la Universidad El Salvador y Hospital de Niños Benjamín Bloom. Con usted, la doctora. Bueno, para mí realmente es un honor y placer estar aquí compartiendo con ustedes mi experiencia en lo personal, profesional, y estar aquí en un país tan bonito. Y no me queda más que felicitar a mis colegas por las presentaciones tan magistrales y que felicitarlos porque realmente el trabajo en equipo en cada país que ustedes han vivenciado con nosotros y compartido, están bien organizados y están trabajando como se debe. A mí me tocó pues hablar la perspectiva de un oftalmólogo. En este caso, convivir y evidenciar en estos últimos meses la presencia realmente de lesiones oculares en los pacientes que he estado observando. Para darle una idea, El Salvador está en el Istmo Centroamericano, aproximadamente con una población de 6 millones y una extensión territorial de 21,000 kilómetros cuadrados. Es importante hacer mención que la detección de casos de microcefalia se ha tenido que desarrollar en toda la red nacional, siendo el Hospital de Niños Benjamín Bloom, donde yo laboro, referencia de pocos casos sospechosos que tienen que ser comprobados entre el Zika y microcefalia congénita hasta completar el estudio. O sea, hemos tenido dificultad en ese aspecto, por lo que más adelante yo voy a explicar. ¿Cómo se ha manejado el Zika en El Salvador? Se ha manejado a través de un flujograma para abordaje multidisciplinario de pacientes con microcefalia en hospitales de toda la red. En este caso contamos con un Hospital Nacional de la Mujer que recibe los partos y este hospital refiere a un hospital de adultos que también ve la parte oftalmológica, neonatológica, pediátrica, neurológica y otros que refieren a lo que es el Hospital de Niños Benjamín Bloom, donde yo laboro. Entonces, claro que en esa referencia se han perdido pacientes que no se han podido seguir el estudio completo. Entonces, en base a esto, la guía, según los lineamientos técnicos para la atención integral de personas con Zika, que lanzó el Ministerio de Salud, la dictó a partir de julio del 2016, o sea que estamos recién. El problema es que la guía de lineamientos no ha sido revisada, socializada y consensada a nivel nacional. Entonces, parte de todo el problema es que mucha ignorancia de parte del profesional de salud. Entonces, no sabemos realmente cómo conducir o qué hacer en esos momentos. Se han tirado los lineamientos ideales, pues la detección de microcefalia en las primeras 24 horas para confirmar y medir y confirmar el diagnóstico. La investigación importante de antecedentes maternos en el momento que ya nació el bebé en el hospital y las indicaciones de exámenes complementarios. Muchos de estos niños se han escapado, claro, ¿verdad? Pero cuando en el Hospital Nacional de la Mujer se detecta, empieza todo el estudio en ese momento. Entonces se lanza con los hemogramas completos, las pruebas de función hepática, incluyendo la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa y las bilirrubinas totales. Aparte, se indican para descartar otras infecciones congénitas del grupo de TORCH, la IgG e IgM para toxoplasmosis, la IgM e IgG para citomegalovirus, la serología para sífilis, VIH, IgM e IgG para rubiola, IgM e IgG o PCR para Zika. Eso es lo que se está ahorita indicando. También se ha manejado ultrasonografía transfontanelar, el hospital lo tiene, entonces se está aprovechando ese medio diagnóstico. La evaluación por neurología pediátrica, que se está tratando de hacerlo en un lapso de menos de 3 días, pero a veces bien difícil. La evaluación por oftalmología pediátrica previo al alta. En esto tenemos un poquito de tiempo porque el paciente en lo que llega se ve a las 4 o 6 semanas después de vida. Realizar el tamizaje auditivo y la referencia a lograr tener casi todo el estudio con información completa para el seguimiento. Entonces, ahorita estamos en el proceso
del estudio, es decir, los pacientitos ahorita andan menos de 6 meses de edad. Entonces, en este caso, lo que tenemos ahorita real es que son 4 casos reportados en todo El Salvador, en el caso de mujeres embarazadas con IgM positivo a Zika. Eso es lo único que tenemos, o sea, no tenemos más casos, aunque ya vemos adelante 115 casos con sospecha de microcefalia en todo El Salvador, de los cuales 115, 29 son reportados en el Hospital Nacional de la Mujer ya confirmados con estudio, pero que a nivel de ministerio solo se ha podido confirmar 4 por estudio de confirmación de Zika. Estos datos de microcefalia en El Salvador es para evidenciar que en el último trimestre de 2015 ha habido un aumento inusual de recién nacidos con microcefalia por infección por virus Zika, o sea, casos todavía no confirmados, pero que en el 2015, registrados por censos, acordémonos de los diagnósticos diferenciales de microcefalia, es decir, no solamente por Zika, sino que por otros tipos de problemas, 208 casos sospechosos en el cual el médico pediatra ha censado que con diagnóstico de microcefalia o sospecha de microcefalia, y 166 casos sospechosos a la fecha para el año 2016. Acordémonos que falta todavía terminar el último trimestre y los cuales pues puede ser un alza también en los diagnósticos. La mayoría de casos reportados han sido en las zonas de la capital, o sea, en la zona metropolitana, pero también tiene que ver porque es el único hospital de referencia, el hospital de niños, entonces todos han sido referidos a ese centro principal y a otro departamento que es el Cuscatlán, que está contiguo a la capital. La mayoría fueron predominio sexo masculino de los 14 departamentos con los que contamos. Aquí están unas tablas en las cuales pues evidenciamos casi comparativo los 2 años, 2015-2016, con diagnóstico de microcefalia y tanto los 2 años la predominancia del sexo masculino. Y aquí pues unas tablas donde pues el alza de lo que es la región metropolitana. En esta parte el objetivo era descubrir los hallazgos oculares en 25 pacientes vistos en el hospital de niños, atendidos en mi consulta de recién nacidos que presentaron ya malformaciones congénitas y afección neurológica que se le está realizando o completando el estudio. Y esto es porque realmente han andado buscando los casos y pidiéndoles que por favor me refieran los casos para poderlos evaluar en la parte oftalmológica. En este caso se realizó la valoración oftalmológica incluyendo todos los neonatos producto de embarazadas con sospecha de Zika, a los cuales recibieron un control neonatal y el seguimiento pediátrico. La valoración ocular completa fue realizada por mi persona con dilatación pupilar, la cual se realizó con oftalmoscopía indirecta y o lámpara fotográfica del fondo de ojo en el caso de los pacientitos que se pudieron realizar. Es realizada en el hospital. Se les realizó el algoritmo de Torch, toxoplasmosis, HIV, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, sífilis y Zika. Y muestras serológicas de 5 a 7 mililitros con técnica ELISA para detectar anticuerpo IgM para Zika en mujeres embarazadas a partir del 6º día de síntomas agudos, en los cuales se pudo realizar en ese momento, y pruebas virales RTP o PCR en fase aguda, a las que se les fue posible realizar. En estos 25 casos con sospecha de microcefalia por virus Zika han sido pues estudiados integralmente por parte de neonatología, que es el primero que lo descubre, referirlo con sus citas a lo más pronto a la neurología pediátrica, oftalmología pediátrica y el tamizaje auditivo. Entonces, para esto pues hemos tomado en consideración o tomar en cuenta que la microcefalia fue diagnosticada al nacimiento por la evaluación clínica y se define como la circunferencia occipito frontal menor que el tercer percentil al nacer. Entonces, en base a eso es que hemos trabajado con la escala de Valar para recién nacidos menores de 37 semanas y para mayores de 37 semanas, según las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí vemos que hemos considerado menor de 31.5 o 32 centímetros, en el cual hay una falla en el crecimiento, el retardo del crecimiento de la circunferencia.
En los hallazgos importantes, de los 25 casos, casi todos anduvieron en su rango de edad gestacional entre las 32 y 40 semanas, su perímetro cefálico entre 26.5 y 32 centímetros, y que casi todas las pacientes, sus síntomas fueron en el primer trimestre de embarazo. Pruebas complementarias dentro del rango normal satisfactorio, y el algoritmo de Tosh también resultó negativo. Lo que sí fue bien característico es el hallazgo por ultrasonografía transfontanelar, la ausencia de cuerpo calloso, y en la resonancia pues también signos de atrofia cerebral, ventriculomegalias, calcificaciones talámicas, hemorragias de plexos, en unos y otros casos de esos 25. Aquí tenemos una imagen de ventriculomegalia y también unas calcificaciones y atrofia cerebral. Esta es una recopilación de datos estadísticos de los cuales se fueron llevando, pues, en qué momento se recibió, en qué edad, con qué peso, el perímetro cefálico, que es bien importante en el momento de la medición a las primeras 24 horas de vida, y los hallazgos tanto oculares como por otros métodos diagnósticos. Se les pidió también a las pacientes firmar un consentimiento informado de lo que se les iba a hacer y para poder tomarles fotografías y las fondoscopías. Aquí tenemos la serie de pacientes, o sea, los trataba de reunir en la medida de lo posible, a veces por las dificultades de las pacientes de trasladarse. Acordémonos de que son a veces madres que trabajan y que tienen que dejar sus trabajos y que dependen mucho en esta parte por el apoyo familiar con el que cuentan. También las interconsultas con retinólogos para corroborar las lesiones oculares. Aquí realizándole la fondoscopía indirecta y con la lámpara de fotografía, que a veces es bien difícil en estos niños por los movimientos oculares, y tampoco se podían sedar porque están ahorita en estudio, entonces no vamos a interferir en los procesos de decir, o sea, van a tener otra complicación por haberlo sedado. Entonces, aquí tenemos la serie de los pacientes. Aquí están. Tenemos esta niña que, si ustedes ven, tiene desviación de los rasgos faciales. Entonces, ese se está estudiando por neurología, por la afección con síndrome de Guillain-Barré. Aquí tenemos otra serie de niños, otros que son muy característicos microcefálicos y otros que están en una microcefalia moderada. Aquí está este niño, el de arriba es el más prototipo, él nació con un perímetro cefálico de 26.5, entonces es como que el más característico. Aquí tenemos un caso de uveitis y 2 casos de endotropias congénitas posterior, y estos niños tienen 2 meses apenas, o sea, ellos ya nacieron con lesiones bien evidentes. Entonces, dentro de los hallazgos oculares, de los 25 pacientes estudiados, encontramos máculas hipoplásicas, hiperpigmentación periférica de la retina, retinopatías en torpedo, cambios vasculares, hemorragias retinales, dispersión pigmentaria o atrofia del epitelio pigmentario, que fue lo que más frecuentemente se encontró, atrofias corioretinianas, un caso de uveitis, 2 casos de estrabismo que se los presenté y cicatrices corioretinales. Este fue con la lámpara, como les digo, muy difícil abordar, tomarle las fotografías, pero sí podemos observar atrofia del nervio óptico y dispersiones pigmentarias. Ese es otro paciente también, podemos evidenciar lo mismo. Este casi no se ve porque hay un problema uveítico, un proceso inflamatorio, o sea, todos estos pacientes van a tener problemas visuales, entonces vamos a tener una serie de casos de baja visión. Estas son unas fotografías que la doctora Camila Ventura de Brasil me proporcionó, que son de los primeros 3 casos en Brasil, como podemos ver ahí, las cicatrices maculares, abajo las dispersiones pigmentarias, las cicatrices corioretinales y dispersiones pigmentarias. Y de mis casos que yo tengo, sí tengo 4 o 5 casos con cicatrices corioretinales bien evidentes. Aquí son otras fotografías que el doctor Acevedo de Colombia me proporcionó. Él lo hizo con un lente dióptrico de 30 dioptrías y con el celular toma el video y se pueden tomar las fotografías. Entonces es un poquito más fácil. Claro que yo creo que en este caso pues los sedaron o estaban para poder hacer las tomas.
Estas son otras fotografías que tenemos con hipoplasias y cicatrices maculares. ¿Cuáles son las limitaciones que he tenido yo en toda esta pesquisa de pacientes? Dificultades en la búsqueda de nuevos casos. Por la misma ignorancia que tenemos el personal médico de enfrentarnos a una situación de emergencia. Entonces, por el mismo desconocimiento, no le damos la importancia real a lo que se avecina, a lo que tenemos. No seguir los lineamientos, puesto que los lineamientos no han sido consensados ni socializados, entonces el personal de salud desconoce. No se cumple un equipo integral de estudio, ¿verdad? Por un lado, por un hospital lo ve neurología, en otro hospital lo ve oftalmología, entonces no se puede realizar realmente un estudio acorde. Las citas están tarde, hay un caso de 2 niños que yo tengo que neurología los va a ver hasta febrero del 2017, o sea, tampoco, o sea, no se puede, no hay apoyo familiar y también el apoyo económico, o sea, el apoyo familiar porque son madres a veces que son madres solteras, que tienen que estar yendo frecuentemente a citas y no cuentan con la facultad económica para poder ellas desplazarse. Dificultades diagnósticas de laboratorio y de imágenes, porque estas hay que estarle tomando una serie de estudios seriados y diagnósticos también para poder llegar al seguimiento. Entonces, un poquito retomando, yo sé que volvemos a lo que es el origen del virus Zika, ¿verdad? Es fácil filogenéticamente relacionado a los virus del dengue, fiebre amarilla, encefalitis esa y del Nilo occidental. Y existen 2 subtipos del virus del Zika, el asiático es el que circula actualmente. En comportamiento en el tiempo, para que vean, pues en 1947 en Uganda, en África, y se le puso Zika por un bosque que se llama de Zika. Fue el primer brote en la isla de Yap, en Chile fue en el 2014 con 3 casos, y ya en Brasil se contaba en el 2015 con 4 casos. Ya el 2016 ya se habla de 270 casos positivos por serología por Zika. Y en El Salvador, pues en febrero del 2016 ya se confirman los 4 casos con los cuales todavía mantenemos y no se ha aumentado, aunque ya hay una pesquisa de casos todavía más grande. La patogenia pues infecta las células dendríticas, ganglios linfáticos y el torrente sanguíneo. Y la replicación se realiza a nivel de citoplasma celular. Por eso, comentando con un neonatólogo en el país, quisieron terminar un embarazo a las 32, 34 semanas por indicaciones por otras enfermedades. Entonces dijeron, tal vez aquí no va a seguir el crecimiento, no va a seguir el problema de microcefalia. Y se evidenció de que como el virus ya está, ¿verdad?, a nivel de células dendríticas, aunque se haya detenido el embarazo, el cerebro llevó con microcefalia hasta los cuales siguió. O sea, con eso se evidenció de que realmente el virus ya está afectando. Las vías de transmisión por el mosquitos, Aedes aegyptus en América y Aedes albopictus en Asia y África. La transmisión vertical, sexual y por transfusión sanguínea, y se habla de leche materna en restos no vivos todavía ahorita en estudio. Cuadro clínico, la definición, caso sospechoso con Zika, con las lesiones exantema maculopapular y paciente con 2 o más de los siguientes signos: fiebre menos de 38, artralgias, edema periarticular, conjuntivitis no purulenta con o sin fiebre, y las manifestaciones neurológicas asociadas a síndrome de Guillain-Barré y asociación entre microcefalia congénita y Zika. El cuadro clínico ocular, dentro del periodo de incubación, 3 a 12 días, síntomas clínicos entre el 4º y 7º día, y los signos y síntomas oftalmológicos frecuentes, pues la conjuntivitis no purulenta con o sin fiebre, el dolor retroorbitario, la fotofobia y el lagrimeo en los casos de los pacientes adultos. Diagnóstico diferencial, pues con las mismas enfermedades exantemáticas, maculopapulares, pruriginosas como dengue, chikungunya y el sarampión, aunque este ya se había erradicado, pero en el 2015 se dieron unos brotes en Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos. Tratamiento, no existe vacuna por el momento y solamente la prevención es el tratamiento. Dentro de las pruebas diagnósticas ya se habló,
que el suero en orina con la técnica de ELISA para anticuerpos IgM contra Zika, y que presentan reacción cruzada con otros flavivirus como el dengue, fiebre amarilla, fiebre del oeste del Nilo y encefalitis japonesa. Pruebas moleculares en suero, ¿verdad? Virales, la RTP, PCR, fase aguda, y que el periodo de viremia no está claramente definido hasta que el 5.º día. Criterio para las tomas de muestras para el estudio virológico: muestras de orina o suero a pacientes con síndrome de Guillain-Barré, en líquido cefalorraquídeo en pacientes agudos en los primeros 5 días del inicio de síntomas y pacientes que presenten síntomas de meningitis, encefalitis o meningoencefalitis aséptica. El algoritmo de Torch es bien importante en los recién nacidos que presentan malformaciones congénitas y afecciones neurológicas. Muestra a mujeres embarazadas en fase aguda y en caso de fallecimiento se recomienda tomar muestras de tejido para estudio virológico por PCR. Toma de muestra: toda embarazada que cumpla definición de caso sospechoso independientemente de la edad gestacional y que se encuentre en los primeros 4 días de la enfermedad se debe tomar muestra. Pues aquí caso probable o caso versus confirmado: caso probable del virus de enfermedad, ¿verdad? Paciente que cumpla los criterios y tenga IgM reactiva, y caso confirmado que cumpla los criterios de caso sospechoso más la positividad de la presencia de ARN o antígeno del virus o IgM para virus del Zika y test de neutralización. Recién nacido y enfermedad por virus de Zika se ha considerado caso sospechoso de síndrome congénito asociado al virus, un neonato vivo que presente microcefalia diagnosticada durante el embarazo por ultrasonografía y circunferencia craneana por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad gestacional y medidas en las primeras 24 horas. Embarazo y enfermedades por Zika: tomar las medidas preventivas para la embarazada y sus familias, y es importante recalcar que la edad gestacional y el estudio ecográfico y del perímetro craneano o cefálico depende de una correcta valoración de edad gestacional que tendría que ser ya por el neonatólogo o pediatra. Se debe sospechar microcefalia por ultrasonografía igual. Entonces, en este caso, pues el panorama general creo que es mundial, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica, como ven ahí, fuente de registro de embarazos hasta el 8 de septiembre, con una prueba que en Estados Unidos y en todo lo que es América sí tenemos bastante presencia de la infección. Estados Unidos pues no es la excepción, varios estados que ya están comprometidos, que tienen más de 100 casos de reportados. En caso en Miami, condado de Dade y Florida. ¿Qué hacer? La prevención. Prevenir, educación. Todas las personas que viajan a áreas con Zika pues deben de tomar sus consideraciones y proteger pues a los menores, es lo más importante. Usar repelentes, utilizar ropa y equipos con permetrina, usar mosquiteros, todas las vallas publicitarias que el CDC de Atlanta pues está lanzando es bien importante, el conocimiento de lo que es, prevenir la propagación vía sexual, ya lo han mencionado anteriormente, y hacerse la prueba de detección de Zika, pruebas de rutina, una ecografía entre las 18 y 20 semanas, pues que su ginecobstetra tendría que recomendar, y analizar la planificación de un embarazo con un proveedor de atención médica. ¿Qué vamos a hacer? Pues el papel de nosotros como promotores de salud es nuestra responsabilidad, pues educar, concientizar y educarnos nosotros en todo esto, detección de nuevos casos, contar con apoyo nacional en lo que nos toque la parte local, seguir los casos hasta donde nosotros nos permita. El apoyo psicológico de las familias afectadas es bien importante porque es parte de toda una situación que puede afectar pues, familias enteras. Contar con apoyo a casos de niños que van a tener retardo psicomotor. Además, no sabemos cómo estará su visión y si desarrollarán ambliopía y estrabismo. Buscar apoyo internacional para ejecutar proyectos, porque a veces tenemos limitaciones como países. Y las investigaciones, los estudios, pues así que la tarea no es fácil. En nuestro país se está promoviendo un Día Nacional para la Ambliopía y Estrabismo, pues, porque todo al final, todas las enfermedades, afecciones neurológicas, pues desarrollan una parte de baja visión en lo que es la parte visual.
compartir pues la bibliografía reportada de la Organización Panamericana de la Salud que se está haciendo, lo que es la sitiografía, el CDC, estructura de un proyecto de BESA en Colombia que fue presentado hoy en Congreso Nacional de Colombia, los CDC en acción que se está haciendo. Entonces, toda esta parte de investigación que es importante para poder desarrollar pruebas de laboratorio y tal vez la vacuna, ¿verdad? Investigación de las relaciones entre Zika y los defectos congénitos del síndrome de Guillain-Barré, educar a la comunidad, proveer una guía del vector y servicios y control de los vectores en cada lugar. Bueno, muchas gracias por su atención.